Un solo nombre desapareció de un documento financiero rutinario, y a la mañana siguiente, según fuentes, una mujer que ha pasado 2 décadas construyendo su lugar dentro de la monarquía británica les hacía en silencio una pregunta aterrorizada a sus allegados. ¿Dónde voy a vivir realmente? No como una metáfora, no como una exageración para causar impacto. Según fuentes internas, preguntaba sinceramente, porque ninguna de las propiedades en las que despierta, el ala del palacio, el dormitorio del castillo, la finca en el campo, le pertenece. Ni un ladrillo, ni un acre, ni una sola escritura con su nombre. Y el hombre que ahora es el dueño legal de casi todo, acaba de demostrar, sin dar una rueda de prensa, sin emitir una sola declaración pública, que ya no actúa movido por el sentimentalismo. Actúa movido por algo más frío. Antes de entrar en detalles sobre cómo se desarrolló todo esto, si eres de los que quieren análisis de la realeza que vayan más allá de los titulares y se adentren en los documentos, suscríbete a Crown Watch ahora mismo, porque analizamos estas historias cada semana y no nos quedamos en la superficie. Bien, analicemos lo que realmente sucedió, porque la historia es más compleja y oscura que la de un solo empleado despedido. Toda esta cadena de acontecimientos se remonta a una sola fecha, el 8 de septiembre de 2022, el día en que la reina Isabel II falleció en el castillo de Balmoral. La mayoría recuerda lo que ocurrió públicamente ese día. Carlos se convirtió en rey. La nación presenció la transición en tiempo real, el funeral, el periodo de duelo, la planificación de la coronación que siguió meses después. Pero, oculta en ese mismo instante, en ese mismo suspiro, se produjo una segunda transferencia de poder que apenas acaparó titulares y que sin embargo está transformando silenciosamente a toda la familia real desde dentro. En el momento en que Carlos se convirtió en monarca, su hijo mayor se convirtió automáticamente en duque de Cornualles. No se requirió ninguna ceremonia. No fue necesario ningún anuncio para que tuviera efecto legal. Simplemente sucedió, porque así lo ha dictado la ley durante casi 700 años consecutivos. Y lo que Guillermo heredó en ese preciso instante no fue un título ceremonial para exhibir en eventos. Fue un imperio, completamente formado, totalmente financiado y enteramente suyo. El ducado de Cornualles está valorado actualmente en aproximadamente $1.200 millones. Abarca más de 130.000 acres repartidos por 23 condados de Inglaterra y Gales. Incluye casi la totalidad de las Islas Sorlingas, gran parte de Dartmoor, granjas en funcionamiento que han operado durante generaciones, castillos medievales que aún se conservan tras siglos de historia y una amplia cartera de casas rurales de vacaciones que generan ingresos y que la mayoría de los multimillonarios envidiarían. El rey Eduardo III separó esta propiedad de los bienes de la corona en 1337, específicamente para su hijo y heredero, y la norma que la rige no ha cambiado en casi 7 siglos. La propiedad pertenece exclusivamente al heredero mayor del monarca, sin excepciones ni necesidad de aprobación por parte de ningún comité. En 2025, solo esa herencia le generaba a Guillermo unos $30 millones anuales. Según se informa, paga impuestos sobre esos ingresos voluntariamente, a pesar de que la ley técnicamente no se lo exige. Este detalle por sí solo da una idea de la magnitud de la fortuna de la que estamos hablando. Esto no es una asignación real otorgada por motivos de imagen. Se trata de una fortuna totalmente independiente, más antigua que la mayoría de las naciones existentes. Pero aquí está la parte que casi nadie menciona al hablar de este patrimonio y es la que da sentido a todo lo que sigue. Este mismo patrimonio financió toda la vida adulta de Carlos antes de convertirse en rey, su personal doméstico, sus causas personales, sus propiedades, su estilo de vida durante décadas. Y durante un período considerable de esos años, según múltiples testimonios, también financió discretamente la infraestructura que rodeaba una relación extramatrimonial que finalmente puso fin a su matrimonio con la princesa Diana.
La propia Diana dijo en una ocasión que en ese matrimonio había 3 personas y que la situación era un tanto caótica. Lo que, según personas cercanas a ella durante ese período, experimentó a puerta cerrada, fue algo mucho más profundo que la simple vergüenza pública. Numerosos testimonios describen a una mujer que, según se dice, empezó a cuestionar su propia valía casi a diario. Al parecer, apartaba al personal y les preguntaba en voz baja si seguía siendo hermosa, y rechazaba sus palabras de consuelo porque, sinceramente, ya no podía creerlo. Fuentes cercanas a la familia en aquel entonces describieron noches en las que se oían sollozos ahogados mucho después de medianoche, provenientes de la habitación donde dormía sola, separada de su marido, en uno de los edificios más grandiosos del mundo. Eso es lo que, según se cuenta, el joven William, aún un niño, presenció el sufrimiento de su madre noche tras noche, año tras año. Y ahora, la herencia que financió al hombre responsable de ese dolor pertenece entera, exclusiva e irreversiblemente a su hijo. Hay un detalle estructural oculto bajo todo esto que casi nunca se menciona, y una vez que se comprende, el resto de la historia cobra sentido. El ducado de Cornualles se estructuró deliberadamente, hace siglos, para que ningún monarca reinante pudiera controlar o presionar financieramente a su heredero. Que Guillermo sea propietario absoluto de esta finca no solo lo hace rico en teoría, sino que lo hace económicamente intocable por su propio padre, independiente del Palacio de Buckingham e independiente de la propia corona, y esa independencia estaba a punto de chocar, directa e inevitablemente, con una mujer que había pasado casi 20 años ininterrumpidos cobrando un sueldo de esa misma finca. La hermana menor de Camila, Annabel Elliot. Elliot fue contratada originalmente en 2005 para supervisar el diseño de interiores de las propiedades del ducado, repartidas por Cornualles, Gales y las Islas Sorlingas. Según se informa, no hubo proceso de licitación. No se consideró a ningún diseñador competidor. Según varios testimonios, ella consiguió el puesto porque su hermana se había casado con el dueño del terreno en cuestión. Durante casi 2 décadas, este arreglo funcionó con tranquilidad y sin problemas, sin controversias ni escrutinio, hasta el día en que su jefe final pasó de Charles a William. Lo que sucedió inmediatamente después tuvo un impacto profundo en toda la familia de Camila, un impacto que no requirió declaraciones públicas para ser comprendido por todos. Pero para entender realmente por qué William tomó esa decisión y de qué manera, hay que remontarse aún más atrás y comprender con precisión lo que Camila construyó dentro de esta familia durante los 20 años anteriores. Porque nada de lo que sigue ocurrió de forma aislada. Según se cuenta, William estuvo observando, registrando y esperando mucho antes de tener el poder de actuar. Todo comenzó, según las memorias de Harry, con una petición privada. Antes de que Charles se casara con Camila en abril de 2005, William y Harry supuestamente hablaron en privado con su padre y le pidieron una sola cosa. En Spar, Harry escribió que le dijeron a su padre claramente: «La aceptamos, la recibiremos en esta familia, solo les pedimos que no se casen con ella, permanezcan juntos como están». Según el relato de Harry, los hermanos entendieron perfectamente que una boda inevitablemente traería el nombre de su difunta madre de vuelta a todos los tabloides del país, forzando una constante y dolorosa comparación pública entre Diana y la mujer involucrada en el romance que contribuyó al fin de su matrimonio. Al parecer, Carlos escuchó atentamente a sus 2 hijos. Aún así, se casó con Camila, solo unos meses después. Para gestionar la reacción pública prevista, el Palacio de Buckingham hizo un anuncio específico y muy deliberado en aquel momento. Cuando Carlos llegara a ser rey, Camila ostentaría el título de princesa consorte, nunca reina. Ese fue el acuerdo explícito y declarado públicamente. Según se dice, Guillermo aceptó esos términos públicamente. Asistió a la boda. Estrechó todas las manos que le ofrecieron.
sonrió para todas las cámaras colocadas en la iglesia. Y según personas cercanas a él, guardó en privado el verdadero significado de todo aquello, en algún lugar donde nadie fuera de su círculo más íntimo pudiera verlo. Luego, en febrero de 2022, algo cambió silenciosa y casi imperceptiblemente. La reina Isabel II celebró su jubileo de platino, 70 años consecutivos en el trono, con un mensaje público destinado a reflexionar sobre su reinado y su legado. Pero dentro de ese mensaje cuidadosamente redactado, había una sola frase que, en efecto, reescribía por completo la promesa anterior. Era, según declaró, su sincero deseo que Camila fuera conocida como reina consorte una vez que Carlos se convirtiera en rey. A primera vista, para la mayoría de los observadores casuales, parecía un acto de aceptación, tal vez incluso algo cercano al perdón después de décadas de tensión. Pero según personas cercanas a la reina en ese momento, la realidad era, al parecer, mucho más cercana a un intento de controlar los daños que a un gesto de afecto. Para entonces, estaba muriendo y, según se dice, sabía con certeza qué tipo de inestabilidad podría sobrevenir una vez que ya no estuviera allí para gestionarla personalmente. Años después, una fuente cercana a la Casa Real lo expresó sin rodeos. No estaba bendiciendo el acuerdo por amor. Estaba tratando de contener algo que sentía que se estaba gestando. Según numerosos testimonios, en privado, lejos de cámaras y micrófonos, la reina supuestamente utilizó la palabra peligrosa para describir a Camila en más de una ocasión a lo largo de los años. Lo que desde fuera parecía un generoso gesto al final de un reinado legendario, fue, según varios relatos posteriores, en realidad un acto de contención preventiva por parte de una mujer que comprendía que no viviría lo suficiente para afrontar las consecuencias por sí misma. Llegó mayo de 2023. La coronación tuvo lugar en la Abadía de Westminster, presenciada por cientos de millones de personas en todo el mundo, y en algún momento de la ceremonia, la palabra consorte simplemente desapareció del uso oficial. Camila dejó de ser nombrada reina consorte. A partir de ese momento, fue simplemente reina. El desenlace que a ambos príncipes se les había prometido explícitamente que jamás ocurriría, se había cumplido por completo ante los ojos del mundo entero. Según se informa, William no dijo nada al respecto públicamente, ni una palabra, ni una entrevista, ni una declaración cuidadosamente redactada. Pero según fuentes cercanas a él, el resentimiento que subyacía a ese silencio público era real, y al parecer, había sido cuidadosamente enterrado. Una persona cercana a la familia lo describió así: William es mucho más diplomático que su hermano, por lo que ha aprendido a disimular lo que realmente siente. Lo que no hace, según esa misma fuente, es olvidar. Ni la promesa, ni quién la rompió, ni cuánto tiempo tardó en romperse. Y el título en sí no era ni mucho menos el único motivo de resentimiento que se acumulaba silenciosamente bajo la superficie. Según el biógrafo real Christopher Andersen, Camila desarrolló a lo largo de los años la costumbre de compartir con Carlos sus propias valoraciones privadas sobre el carácter y los defectos de William y Harry, especialmente en momentos en que ninguno de los dos estaba presente para responder o defenderse. Lentamente, según este relato, fue moldeando la percepción que su padre tenía de ellos en privado. Una conversación discreta tras otra, sin que ninguno de los hijos comprendiera la magnitud del asunto hasta mucho después. Pero al parecer, esa era solo una parte de su operación dentro del aparato palaciego. La otra parte, según múltiples testimonios, era la prensa. El equipo de Camila supuestamente forjó relaciones de trabajo estrechas con varios periodistas clave de la prensa sensacionalista británica a lo largo de los años, y esas relaciones, según se dice, funcionaban en ambos sentidos dependiendo de las necesidades de cada momento. La cobertura favorable aparecía cuando servía a su imagen. Las filtraciones perjudiciales sobre otros miembros de la familia aparecían cuando tenían un propósito completamente distinto.
Según varios comentaristas de la realeza, se cree que la ahora infame historia falsa que afirmaba que Meghan había hecho llorar a Kate en los días previos a la boda real de 2018 tuvo su origen precisamente en este tipo de operación coordinada de prensa. Al parecer, William y Harry acudieron directamente a su padre después y lo confrontaron sobre lo que supuestamente estaba haciendo su equipo de comunicaciones entre bastidores. Supuestamente, Carlos desestimó la preocupación de plano y le dijo a William que estaba siendo paranoico. No lo era. Según quienes lo observaron durante ese periodo, estaba catalogando discretamente cada detalle, incidente por incidente, para un momento que aún no había llegado. Así que cuando el acuerdo de 20 años de Annabel Elliot con el ducado finalmente terminó, de forma discreta, no fue casual, y según múltiples fuentes, tampoco fue accidental ni en su momento ni en su ejecución. Al parecer, William no convocó una reunión para discutirlo. No envió una carta formal. No hizo ni una sola declaración pública para explicar la decisión. Según quienes conocen el funcionamiento del ducado, simplemente esperó a que se publicaran sus cuentas financieras anuales, un documento técnico y denso que casi nadie fuera de los círculos financieros de la realeza lee de principio a fin. Y esta vez, oculto entre todas esas páginas de estados de ingresos y registros de personal, un nombre en concreto desapareció discretamente. 2 décadas completas de servicio real terminaron sin ningún tipo de reconocimiento público. Para comprender la verdadera magnitud de esa silenciosa desaparición, primero hay que entender con precisión lo que Elliot había construido durante esos 20 años, porque solo entonces se comprende la verdadera dimensión de lo que William le arrebató. En 2014, fue nombrada oficialmente la 5ª diseñadora de interiores más influyente del Reino Unido, un reconocimiento realmente significativo en el sector. Rediseñó personalmente una docena de casas rurales repartidas por las Islas Sorlingas. Trabajó directamente en propiedades históricas como el castillo de Restormel. Transformó la finca de Lwynni-Vermont en Gales, en lo que muchos consideraban una propiedad de referencia. Según se informa, transformó un granero ruinoso y medio derrumbado en una propiedad de Escocia en un elegante espacio para bodas y eventos, frecuentado por el público. Durante casi 20 años consecutivos, su trabajo profesional estuvo estrechamente ligado a algunas de las propiedades más llamativas de toda la realeza. Al parecer, nada de eso la salvó de su puesto una vez que Guillermo asumió el control formal. La comentarista real Amy Griffiths abordó la situación con cuidado en su momento, utilizando el tipo de lenguaje mesurado que se suele emplear cuando se intenta no decir algo demasiado directamente en público. Señaló que, desde que Guillermo asumió el título de duque de Cornualles, Elliot había sido discretamente excluida por completo de la nómina de la finca, un hecho que, según se informa, generó algunos titulares y considerable especulación privada. La versión oficial pública, al ser cuestionada, fue que la decisión no reflejaba en absoluto la calidad de su trabajo profesional. Según varias fuentes, esto era cierto. Realmente no se trataba de su talento. Otra fuente cercana al ducado, considerablemente menos cautelosa en sus palabras, lo expresó de forma mucho más directa en privado. Guillermo quería, en sus palabras exactas, deshacerse de los parásitos reales y reducir significativamente el gasto ostentoso que su padre había permitido acumular durante décadas de gestión de la finca. Deshacerse de los parásitos reales. Según los presentes en aquel momento, esa frase en concreto es, al parecer, el detalle que mejor revela la verdadera percepción de William sobre el acuerdo que su padre había orquestado discretamente en torno a la familia de su esposa. Justo cuando el nombre de Elliot desapareció de los registros de la herencia, William, según se informa, estaba nombrando a personas de su elección para puestos clave del ducado, amigos personales de toda la vida que, además, eran padrinos de los príncipes George y Louis. El mensaje implícito no necesitaba explicación alguna para calar hondo. La familia de Camila quedaba fuera.
el círculo de confianza de William ocupaba su lugar. Financieramente hablando, en apariencia, el coste real era casi insignificante para los estándares de la realeza. El salario anual de Elliot oscilaba entre las 20.000 y las 82.000 libras, dependiendo del año, una cifra prácticamente insignificante comparada con una herencia de 1.200 millones de dólares que generaba decenas de millones anualmente. Pero el simbolismo que se extendió por la casa fue, al parecer, enorme, y según fuentes internas, todos los que formaban parte del entorno palaciego lo sintieron de inmediato. Le dejó claro a Camila, sin lugar a dudas, que el acceso de su familia a los recursos de la corona no era permanente, ni garantizado, ni heredado junto con su posición. Le comunicó al resto de la Casa Real, con igual claridad, que la discreta transición de la era de gestión de Carlos a la de Guillermo ya había comenzado, sin lugar a dudas, años antes de que terminara el reinado de Carlos. Según varias fuentes, esa no fue la única línea que Guillermo trazó ese año. Cada Navidad, sin excepción, la familia real se reúne en Sandringham House, en Norfolk, una tradición que se remonta a varias generaciones y que se considera uno de los puntos fijos más importantes del calendario real. Sandringham es también una propiedad que Guillermo heredará algún día y poseerá en su totalidad, del mismo modo que heredó el ducado. Según se informa, Camila decidió invitar a su hijo de su primer matrimonio, Tom Parker Bowles, a la comida familiar principal que se celebró allí ese año. Según varios informes que surgieron posteriormente, William dejó su postura inequívocamente clara con mucha antelación. No asistiría al almuerzo principal de Navidad si Tom estaba presente en la mesa. Al parecer, Camila lo invitó de todos modos, sin ceder. Tom confirmó más tarde personalmente a The Telegraph que su madre le había pedido directamente que asistiera, diciéndole que hacía demasiado tiempo que no pasaban las fiestas juntos como madre e hijo. Él acudió, tal como lo había invitado. William, fiel a su postura declarada, no asistió a la reunión principal de la casa ese año, optando en cambio por quedarse con Kate y sus 3 hijos en Anmer Hall, su residencia privada ubicada en los mismos terrenos de la finca de Sandringham, pasando las fiestas allí completamente por separado. Según se informa, un futuro rey de Inglaterra se saltó la reunión navideña central de su propia familia, en una finca que algún día heredará y poseerá personalmente, por lo que públicamente se presentó como una simple disputa por los asientos, pero que en el fondo era una auténtica lucha de poder que se desarrollaba silenciosamente en torno al almuerzo de pavo y la asignación de mesas. Luego llegó septiembre de 2025, y un momento público que hizo casi imposible explicar la tensión subyacente como mera especulación. Durante la visita oficial de Donald Trump al castillo de Windsor, Kate fue captada por las cámaras en una conversación cálida, relajada y completamente natural con Melania Trump, un momento espontáneo que se ve precioso en las fotos y se aprecia aún mejor en la cobertura posterior. Según varios testimonios, Camila intervino desde un lado. Lo que sucedió en los siguientes segundos duró solo un instante en cámara, pero según los observadores cambió notablemente el tono del encuentro al instante. Camila levantó la mano e hizo un gesto breve y firme dirigido a Kate. No fue verbal, pero según la experta en lenguaje corporal Judy James, su mensaje era inequívoco. James describió el gesto sin rodeos en su análisis profesional, señalando que parecía casi como si Camila estuviera imponiendo su autoridad, prácticamente apartando a Kate de la conversación. El vídeo se viralizó rápidamente en las redes sociales en cuestión de horas, reproducido a cámara lenta y fotograma a fotograma por millones de espectadores, precisamente porque lo que mostraba resultaba realmente incómodo de presenciar. Para muchos observadores, la reina reinante parecía estar desestimando públicamente a la futura reina, ante las cámaras, justo delante de los líderes mundiales visitantes y su propia prensa. Según fuentes internas, la reacción tras los muros del palacio fue inmediata y notablemente diferente a la de incidentes anteriores. Una fuente cercana a Guillermo afirmó que el momento tuvo un impacto mayor que casi cualquier otro anterior.
porque este incidente ya no era una disputa privada a puerta cerrada. Se había desarrollado completamente en público, para que el mundo entero lo interpretara y analizara a su manera. Por aquel mismo periodo, según varias fuentes internas, algo mucho más inquietante ya se estaba gestando a puerta cerrada, lejos de cualquier cámara. El rey Carlos III, que aún se encontraba en tratamiento contra el cáncer, había comenzado a mantener conversaciones tranquilas, directas y profundamente personales con su hijo sobre lo que sucedería tras su muerte. Una fuente cercana a la familia describió el tono de estas conversaciones como urgente e inconfundiblemente personal. El mensaje principal, según este relato, era simple y, al parecer, se repitió más de una vez. Dejen a Camila en paz, protéjanla, no se vuelvan contra ella, no la expulsen de la familia. Se trataba, al parecer, de un padre enfrentándose a su propia mortalidad, que dedicaba los que bien podrían ser sus últimos años a intentar asegurar el futuro de su esposa, apelando directa y personalmente a la única persona que en última instancia tendría el poder legal para arrebatárselo por completo. Este detalle, según varias fuentes, revela más sobre el rumbo de esta situación que casi cualquier otro aspecto de la historia. Porque la respuesta de William a la petición de su padre nunca se expresó con palabras. Se dio, en cambio, en una silla vacía durante un almuerzo de Navidad. Se dio en un documento financiero en el que faltaba discretamente un nombre específico. Pero el despido de Annabel Elliot y el enfrentamiento navideño en Sandringham, según personas cercanas a la situación, solo fueron la punta del iceberg de algo mucho más profundo. La decisión que definirá el resto de la vida de Camila, al parecer, no tiene nada que ver con cifras salariales ni sueldos anuales, sino con algo mucho más fundamental: un techo y 4 paredes. Porque William no heredó simplemente una propiedad en septiembre de 2022. Heredará, en última instancia, las residencias que Camila considera suyas. Y, según se informa, llegará el día en que no tendrá más remedio legal que preguntarle directamente si se le permite quedarse. En estos momentos, tanto en teoría como en público, la posición de la reina Camila parece totalmente segura, incluso inquebrantable. Actualmente se desplaza libremente entre el Palacio de Buckingham, Clarence House, Sandringham y Balmoral, según la estación y el calendario. Mantiene una agenda oficial completa de deberes reales y compromisos públicos. Ostenta el título formal de Su Majestad la Reina, reconocido internacionalmente. Actualmente, funge como mecenas o presidenta de más de 90 organizaciones benéficas en todo el país. Desde fuera su posición parece sólida, permanente e inquebrantable en todos los sentidos. Sin embargo, cada uno de esos elementos de seguridad está vinculado directamente a un hombre en particular, y según informes públicos, ese hombre padece cáncer. He aquí el detalle que la mayoría de la gente realmente no comprende del todo, y que posiblemente sea el hecho más importante en toda esta historia. Sandringham House en Norfolk y el castillo de Balmoral en Escocia no pertenecen al gobierno británico en absoluto. No son propiedades de la corona administradas en nombre de la nación por ninguna institución o fideicomiso oficial. Son de propiedad privada, en el mismo sentido legal que cualquier casa familiar común. La reina Isabel II heredó ambas propiedades directamente de su padre, el rey Jorge VI, décadas antes. Cuando Isabel falleció en septiembre de 2022, ambas propiedades pasaron directa y automáticamente a Carlos, sin necesidad de ningún proceso legal adicional. Cuando Carlos fallezca, ambas propiedades pasarán directa y automáticamente a Guillermo, mediante el mismo mecanismo de transferencia legal instantánea que lo convirtió en duque de Cornualles en el momento en que su padre se convirtió en rey. Balmoral está valorado actualmente en aproximadamente $140 millones. Sandringham está valorado en aproximadamente $65 millones. En conjunto, esto representa más de $200 millones en propiedades privadas que Camila recorre a diario, donde duerme cada noche y a las que se refiere públicamente como su hogar, a pesar de que, legalmente, ninguna le pertenece.
ni un solo metro cuadrado, ni una sola escritura registrada. Según el mecanismo legal establecido, que ya se demostró en 2022, ambas propiedades pertenecerán por completo a William, el mismo hombre que supuestamente despidió a su hermana sin dar ninguna explicación pública. Balmoral, en particular, tiene un gran valor sentimental que va mucho más allá de su valor económico. William tenía solo 15 años y se alojaba en Balmoral con su hermano menor, Harry, en agosto de 1997, cuando su padre entró en su habitación antes del amanecer para comunicarles personalmente la muerte de su madre. Diana había fallecido en un trágico accidente de coche en París esa misma noche. Según múltiples relatos, William y Harry caminaron juntos por esos mismos terrenos a la mañana siguiente, completamente destrozados, dos niños pequeños intentando asimilar algo que ningún niño debería tener que vivir. Hay un detalle específico que resurge constantemente en los relatos de aquella noche, un detalle que subyace a toda la historia como una piedra. Cuando Carlos recibió la devastadora noticia desde París esa noche, la primera persona a la que llamó, incluso antes de contactar con la propia reina, que también se encontraba en Balmoral esa misma noche, fue Camila. Ella le aseguró inicialmente que Diana probablemente estaría bien. Luego la llamó por segunda vez, una vez que llegó la noticia definitiva. Camila fue, al parecer, la primera persona ajena al ámbito médico en saberlo, antes incluso de que William y Harry despertaran esa mañana. Hoy, como reina, Camila camina por esos mismos terrenos. Algún día, según el mecanismo ya establecido, pertenecerán por completo a William. Cuando Carlos fallezca, la transferencia legal será instantánea y totalmente automática, tal como ocurrió en 2022 cuando Guillermo se convirtió en duque de Cornualles, en el momento en que su padre ascendió al trono. Guillermo se convierte en rey en el mismo instante en que su padre fallece, sin demora ni ceremonia alguna para que tenga efecto legal. Catalina se convierte en reina en ese mismo instante, y Camila, según las normas de sucesión establecidas, pierde el título de reina de forma completa e inmediata. Este pasa directamente a Catalina sin ningún periodo de transición. Lo más probable es que Camila, según la tradición y los precedentes reales, sea conocida como reina viuda, el término formal tradicional utilizado históricamente para describir a la viuda de un rey fallecido. No se trata en absoluto de una designación vergonzosa dentro de la tradición real, pero es sin duda un retroceso público y visible que todo el país y probablemente el mundo entero notará y debatirá de inmediato. Aquí está el detalle específico que, según se informa, hace que la situación general de Camila sea realmente precaria de cara al futuro. Su título actual nunca estuvo protegido por nacimiento en ningún sentido legal, sino únicamente por matrimonio, lo que en la práctica significa que cómo se la llame públicamente de ahora en adelante, y lo que es crucial, dónde se le permita vivir después, es una decisión personal exclusiva de William, sin ningún control legal externo sobre esa autoridad. Según se informa, Carlos despojó a Diana de su título de Alteza Real tras su divorcio décadas atrás, y William, siendo adolescente en aquel entonces, presenció todo el proceso de cerca, en tiempo real, dentro de su propia familia. Según quienes lo conocen, él comprende a la perfección cómo funciona ese mecanismo en la práctica, pues lo presenció personalmente cuando era niño y se lo aplicó a su propia madre. Sandringham y Balmoral le pertenecerán por completo y en exclusiva una vez que su padre fallezca. Que a Camila se le permita seguir viviendo en cualquiera de las dos propiedades dependerá total y exclusivamente de la decisión personal de William en ese momento. Actualmente no existe ninguna protección legal que garantice su acceso continuo a ninguna de las dos residencias. Permanecería allí únicamente como invitada durante el tiempo que William decida brindarle esa cortesía y ni un día más de lo que él determine. Si hay un último detalle que, según se informa, hace que la situación de Camila sea prácticamente imposible de eludir por completo, independientemente de cómo se desarrolle la sucesión.
Camila fue propietaria de una propiedad que le pertenecía por completo y en exclusiva, totalmente ajena al patrimonio real. Ray Mill House, una residencia privada en Wiltshire que poseía desde mucho antes de casarse con Carlos. Según se cuenta, durante años habló con auténtica calidez de esa propiedad, llegando a describir el jardín privado como, en sus propias palabras, la mejor terapia del mundo, su único refugio personal del peso constante de la vida pública real. Pero finalmente la vendió. Vendió la única propiedad en toda su vida adulta que fue genuina, completa y exclusivamente suya. La razón pública que dio en aquel momento se centraba en su total compromiso con sus deberes reales y su papel formal junto a Carlos. Sin embargo, la consecuencia práctica de esa decisión es ahora en retrospectiva devastadora e irreversible. Cuando Carlos fallezca, Camila no tendrá ninguna casa propia en el mundo, ni una sola propiedad, ni una sola escritura, nada a su nombre. Vivirá de ahora en adelante exactamente y exclusivamente donde Guillermo decida que tiene permitido vivir. Hay otro aspecto de esta situación que, según se informa, los observadores de la realeza detectaron casi de inmediato. Un aspecto que rara vez se menciona junto con los detalles financieros y patrimoniales. Según varios informes, personas cercanas al palacio han notado discretamente un patrón en la frecuencia con la que William y Camila aparecen juntos en actos oficiales, y con qué frecuencia no. Los compromisos públicos que antes incluían invariablemente a Camila junto a Carlos, según múltiples observadores, se han orientado cada vez más hacia grupos más pequeños y controlados, y se informa que William y Kate asumen de forma independiente una proporción creciente de funciones públicas importantes. Los comentaristas de la realeza han descrito esto como una recalibración gradual, una redistribución silenciosa de la visibilidad que, según se informa, refleja la redistribución del control financiero que ya se observa en las cuentas del ducado. Nunca se ha anunciado nada al respecto, nunca ha sido necesario. Según quienes siguen de cerca la agenda de compromisos reales, el patrón habla por sí solo, aparición tras aparición. También está la cuestión de la seguridad, un detalle que rara vez se menciona en público, pero que, según se informa, tiene una enorme importancia dentro de los muros del palacio. La protección real, según varios corresponsales de la realeza, no está garantizada automáticamente de por vida, independientemente del título. Se asigna, revisa y en algunos casos se retira en función de las decisiones tomadas en los niveles más altos de coordinación real y gubernamental. Según se informa, la propia Diana perdió una parte importante de su equipo de protección tras su divorcio de Carlos, una decisión que sigue siendo, hasta el día de hoy, uno de los aspectos más analizados y debatidos de toda la tragedia que tuvo lugar en París. Según varios analistas de seguridad real, el precedente sentado por esa decisión no pasa desapercibido para nadie que siga de cerca la posición a largo plazo de Camila dentro de la familia. Si sus medidas de seguridad se mantendrían al nivel actual una vez que Carlos fallezca y Guillermo tenga plena autoridad sobre las decisiones de la Casa Real, es una cuestión que, según varios testimonios, ya se ha planteado discretamente en conversaciones privadas entre personas cercanas a la familia. Nadie la ha respondido públicamente. Según fuentes internas, nadie espera una respuesta hasta que llegue el momento. Luego está el asunto del propio Carlos y las profundas implicaciones personales que subyacen a cada una de estas decisiones discretas. Según personas cercanas al rey, su diagnóstico de cáncer cambió el tono de casi todas las conversaciones que mantiene con su hijo mayor, no solo las que tratan específicamente sobre el futuro de Camila. Una fuente interna lo describió como un cambio, de un padre que gestiona a un heredero a un hombre que, según se informa, intenta resolver sus asuntos mientras aún tiene capacidad de influencia. Se dice que Carlos se ha vuelto cada vez más directo en estas conversaciones privadas, según varias fuentes, abandonando el enfoque más diplomático y distante que, según se informa, definió gran parte de su relación anterior con Guillermo. Supuestamente ha presionado a su hijo no solo para proteger la situación de vida de Camila,
sino también para preservar su papel público, sus patrocinios benéficos, su visibilidad, toda la estructura de la posición que ella construyó durante 2 décadas. Según un relato, Carlos le dijo directamente a su hijo que cualquier resentimiento que Guillermo aún guarde hacia Camila pertenece al pasado y no debería permitirse que defina lo que suceda cuando él ya no esté para mediar entre ellos. Según el mismo relato, William escuchó sin discutir y sin mostrar ningún compromiso visible. Quienes lo conocen bien lo describen como alguien que, a lo largo de muchos años de vida pública, ha aprendido a no revelar nada en una conversación privada, formando su propia opinión en silencio, independientemente de lo que le hayan dicho. Ese silencio, según varios comentaristas de la realeza, es precisamente lo que hace que la postura de Camila sea tan difícil de predecir con certeza. A diferencia de una disputa pública donde las posturas se exponen, se defienden y finalmente se resuelven de una u otra forma ante las cámaras, toda esta situación se ha desarrollado casi exclusivamente a través de insinuaciones, un nombre que falta en un documento financiero, una silla vacía en la comida de Navidad, un gesto con la mano captado por la cámara durante menos de 2 segundos. Nada de esto ha sido confirmado, explicado ni desmentido por ningún canal oficial. Y según quienes han observado a William a lo largo de los años, es muy probable que esto sea deliberado. No es, según la mayoría, un hombre que revele sus intenciones públicamente antes de haber decidido qué va a hacer. Según múltiples fuentes que lo han observado de cerca, es un hombre que espera el momento en que ostente la autoridad plena para luego actuar, del mismo modo que lo hizo al convertirse en duque de Cornualles, y del mismo modo que, según se dice, se espera que actúe al convertirse en rey. Esto nos lleva de nuevo al inevitable desenlace, porque todo lo demás, la nómina, la lista de invitados de Navidad, el gesto en Windsor, es, en última instancia, un anticipo de un único momento futuro que aún no ha llegado. En el momento en que Carlos muera, Guillermo ostentará autoridad legal absoluta e indiscutible sobre Sandringham, sobre Balmoral, sobre el ducado, sobre prácticamente todos los bienes importantes vinculados a la monarquía británica moderna. Camila, en ese preciso instante, no tendrá nada de eso, ni el título por el que luchó, ni las residencias que actualmente considera suyas, ni siquiera, según algunos analistas de seguridad real, un nivel garantizado de protección continua. Todo lo que ha construido a lo largo de 2 décadas de cuidadosa y paciente gestión existirá, a partir de ese día, completamente a discreción de un solo hombre. Un hombre que tenía 15 años y se encontraba en los terrenos de Balmoral cuando su mundo se derrumbó. Un hombre que vio a su madre perder su título, su protección y, finalmente, su vida, todo en cuestión de pocos años. Un hombre que, según todas las fuentes cercanas a él, jamás lo ha olvidado. La mujer que, según se dice, dedicó 2 décadas a ascender sigilosamente en la jerarquía de la familia más poderosa de Gran Bretaña, que supuestamente manipuló la prensa en su propio beneficio durante años, que, según se dice, susurró opiniones privadas a Carlos sobre sus hijos, que, según se dice, filtró historias perjudiciales sobre otros miembros de la familia cuando le convenía, que, según se dice, excluyó por completo al futuro rey de la reunión navideña familiar antes que ceder ante un solo invitado, que, según se dice, fue captada por las cámaras aparentemente despidiendo a la futura reina con un simple gesto de la mano ante líderes mundiales reunidos, algún día dependerá total y exclusivamente de la buena voluntad del mismo hombre contra quien, según se dice, trabajó en secreto durante años, de acuerdo con múltiples testimonios que han salido a la luz con el tiempo. Ella construyó cada una de las piezas del puesto que actualmente ocupa, una relación cuidadosamente establecida a la vez. Y según el mecanismo ya plenamente establecido en la legislación británica sobre propiedad, un mecanismo que ya ha demostrado su eficacia una vez antes, sin excepción, sin apelación y sin una sola demora, es posible que ella también, sin darse cuenta del todo en su momento, haya construido la misma trampa de la que ahora no puede escapar legalmente. Gracias por ver.